Por arriba de las filminas que vimos, no voy a explicar cada una, simplemente para que ustedes Grabados también por las dudas. recuerden más o menos todo lo que Grabados vimos también por las dudas. y todo lo que vamos a considerar. Ya les digo que no vamos a pasar por la práctica, por la presentación que dio Juan Pedro respecto a Airport Planning. Acuérdense que ustedes tienen que saber qué es un Airport Planning, quién emite el Airport Planning y para qué, y qué contenidos mínimos tiene. Eso ven el índice, no hace falta que me digan el índice exacto, simplemente con que en general se entienda qué características de la nave se describen está bien. Y otra cuestión que dio Juan Pedro, que también puede entrar en el examen, es el tema de las codificaciones. Acuérdense que vimos una codificación IATA y una codificación OASI. Se pueden preguntar, por ejemplo, las diferencias entre ambas. Si se acuerdan que una de tres caracteres, otra de cuatro, unos eran únicos y otros. ¿Eh? Exactamente, uno se repite, otro no se repite. ¿Sí? Vamos a iniciar eso. Una cosa que no dimos y que lo vamos a mandar, una definición oficial, porque lo estuvimos buscando recién y no la encontramos. No me la mande el domingo. Yo voy a tener que hacer de nuevo la salvedad de decirle, chicos, estoy armando todo yo solo. Sí, yo entiendo que les puede parecer que el trabajo no es suficiente, pero bueno, igual. El domingo, yo de lunes a viernes también tengo otras cargas. Yo entiendo las circunstancias que ustedes están viviendo. Yo creo, bueno, acá hay gente que ha cursado el año pasado. Yo estuve el año pasado en la cátedra y no es porque trabajo lo haya hecho yo, a mí me parece que las cosas han mejorado bastante y tienen mucho más contenido de lo que tenían antes. Si te espanta este curso, de la manera que veo que te espanta y que estás completamente en desacuerdo, que ya sé tu apellido. Puedo decirle mi mamá. Que te voy a acusar. Las cosas me parece que están bastante mejor que en otro momento del curso. Los que estuvieron antes te pueden decir. Yo estoy haciendo lo que puedo, intento agarrar lo que había y llenarlo de contenido y que ustedes tengan de dónde basarse. Yo creo que los que van a estudiar para este examen tienen muchísimo más herramientas de lo que tenían los chicos del año pasado. Que evidentemente la clase no es perfecta y que esto, la idea es la primera clase que doy, el primer año que estoy, la idea es que esto vaya mejorando. Llego los domingos porque tengo que hacer las clases, las tengo que armar las 4 horas de clases, que no sé si se dan cuenta que no es tan fácil venir acá y poner la queja como pongo yo y hablar 4 horas seguidas. ¿Sí? Entonces, las cosas van mejorando. El año que viene, evidentemente, esto va a estar todo armado y ya empezaremos a definir un poco las cosas. Les voy a mandar lo que les decía antes de hacer esta aclaración, era que le vamos a mandar la definición de aeródromo controlado, que no es otra cosa que un aeródromo, y no escriban esta definición porque lo mejor es que no escriban. Veo que escribiste eso. No, simplemente que sepan que la definición se va a mandar una definición oficial. Un aeródromo controlado, ustedes saben que hay espacio aéreo controlado y espacio aéreo no controlado. Un aeródromo controlado es aquel donde se prestan servicios de control de tránsito aéreo. Si hay aeródromos cuyo espacio aéreo está controlado y hay otros que no. Se llaman aeródromos controlados y aeródromos no controlados. Le vamos a mandar la definición por email, intento que mañana y bastante antes del domingo. Profe, ¿esa definición no está en el anexo 14 también? Yo estoy casi seguro que sí. Sí está, pero Sí, está en el anexo 14. Pero lo único que en el anexo 14 solo te dice cumple con las reglamentaciones necesarias. Es lo único que te dice. Bueno, lo que hicimos hoy en la mañana es decirle, chicos, me olvidé esta definición. Y me dice el banana y dije, ahora abrimos el anexo 14 y buscamos controlado y ya está. ¿Qué pasó? Abrimos el anexo 14, buscamos aeródromo controlado, cero respuesta. Entonces quedé un poco para no exponerme de esa manera acá también. Dije que lo voy a mandar por mail. ¿Sí? Simplemente, si bueno, no se preocupen que es una definición, otra clasificación de aeródromos que se puede hacer dentro de las que vimos. Bueno, si se acuerdan, unidad 1, generalidades. Empezamos con una parte que era un poco densa, que hablábamos. ¿Se acuerdan? Bueno, todo fue denso en general la clase. Empezamos hablando un poquito de lo que era el contexto de los aeropuertos, los distintos modos de transporte. Hablamos de las distintas Dios. Hablamos de los distintos tipos de transporte que teníamos. ¿Sí? Hablamos de un sistema global de transporte. Esto era un modo introductorio a la materia. No le vamos a hacer una pregunta de qué modo de transporte tiene el medio terrestre, porque me parece que no va con la materia. Hablamos un poquitito de las diferentes regiones. ¿Sí? Poníamos ventajas y desventajas. Hablamos de un sistema global de transporte. Acá me voy a detener 2 segunditos simplemente porque se acuerdan de que hablábamos
después las instituciones que van a aparecer referidas a esto era el sistema de transporte aéreo, que grandes conjuntos podríamos hablar dentro del sistema de transporte, que son los usuarios o aquello destinado a transportar, que podrían ser pasajeros o carga. Se necesitaba un aeropuerto y se necesitaban las aerolíneas que operen. Ustedes se ven ubicados acá, tanto acá como empleados de aerolínea, como acá, como lugar de trabajo. Y decíamos que el espacio aéreo, acá entraba lo que era el Estado como la jurisdicción del espacio aéreo. ¿Y por qué remarco esto? Porque acá empezaban a aparecer las instituciones de aviación civil internacional que a nosotros nos empiezan a interesar. ¿Cuál es la institución madre que nosotros miramos constantemente y la que hace casi que seamos reconductores? OASI. No sé si escuché ASI o OASI. OASI. La OASI, ¿se acuerdan qué era? Una organización de estados, una dependencia de las Naciones Unidas, y era simplemente, se habían juntado todos los estados, se habían decidido empezar a unar criterios para la definición de normativa referida a lo que es la aviación civil internacional, para que justamente no haya diferencia de criterios entre diferentes estados. Cuando aparece la OASI por el año 1944, lo primero que hacen las aerolíneas es decir, opa, los estados se juntaron y van a empezar a decir respecto a la normativa. Obviamente lo que decida la normativa de OASI va a repercutir sobre lo que yo como empresa aerolínea tenga que invertir o tenga que acomodarme a esas normativas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Quién se crea? La IATA, que es la representante de líneas aéreas, y que hace IATA simplemente aunar la voz de las líneas aéreas y tener voz dentro de las decisiones de OASI para defender sus propios intereses. Por otro lado, teníamos la pata de los aeropuertos. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿quién aparece? ASI, que era justamente el Consejo Internacional de Aeropuertos, que era una agrupación de operadores aeroportuarios. ¿Sí? Después empezamos con un tema de evolución del tráfico. Lo único que era importante acá era entender de que el tráfico aéreo, la industria, se ve afectada por innumerables tipos de factores. ¿Sí? Veíamos distintos niveles y empezamos con el contexto internacional. ¿Sí? Hablábamos de OASI, tenemos que entender qué es OASI, cuál es la necesidad de la creación de OASI, cuáles son los objetivos de OASI. Digamos que los objetivos se pueden, como vimos, se podían agrupar en 4 palabras, en general. Exactamente, que son las que aparecen, deberían aparecer acá abajo. Seguridad, regularidad, eficiencia y sustentabilidad. Acá podemos empezar a hablar sobre qué es una buena respuesta, qué es una respuesta y qué es una gran respuesta. Obviamente, si como objetivo solamente ponen seguridad, regularidad, eficiencia y sustentabilidad, va a parecer un poco corto. ¿Sí? Evidentemente esto está referido a las operaciones aéreas. ¿Sí? Y si ya tienen un detalle de los distintos fines principales con los que se ha definido así, a mí me parece que la respuesta más correcta involucraría todo este contenido. ¿Sí? Que no es tanto. ¿Sí? Me parece que simplemente, aparte, muchos son de deducción simple. Pero bueno, depende pues. Una respuesta puede estar bien, regular, mal, muy bien o excelente. ¿Sí? Depende del contenido que dé cada uno. Después vimos que emite normativa OASI. Eso sí es importante, tienen que saber que OASI emite normativa. ¿Qué normativa emite OASI? Los anexos. ¿Solo los anexos? ¿Los anexos qué eran? Normas de recomendación. Muy bien, era la compilación de normas y métodos recomendados. ¿Sí? ¿Cuántos anexos había? 18. Perfecto. ¿Cuáles son? No, ¿cuáles son? No les voy a pedir. Por ahí sí se les puede pedir un anexo en particular. ¿Cuál es el anexo que más utilizamos nosotros? 14 que trata. ¿Sí? También vimos que no solamente emitía anexos, sino que también emitía documentación complementaria. Acuérdense de que acá con 18 anexos está desactualizado, que más adelante en la misma presentación viene la presentación del anexo 19. ¿Y qué era la documentación complementaria? Era simplemente el documento que te ofrecía información adicional necesaria para la correcta interpretación o la correcta comprensión de la normativa. ¿Sí? Esos eran los manuales y las distintas documentaciones complementarias. ¿Sí?
Dentro de la normativa teníamos los 18 anexos, ahí se va a resaltar el anexo 14. Acá tenemos los 18 anexos, algo preguntados acá, qué es cada uno. Obviamente que no es necesario que se lo sepan esto, pero no está de más que le peguen una mirada. En particular estudiamos el anexo 14, anexo 19, perdón, la aparición del anexo 19. Gestión de la seguridad operacional era el que faltaba y el que se termina en julio del 2013, creo que se termina aprobando. Nosotros hacíamos hincapié en el anexo 14, remarcábamos que como todo anexo, y eso es lo que te remarcaba vos hoy, era que normas, lo primero que dice arriba es normas y métodos recomendados. ¿Sí? Cada anexo dice normas y métodos recomendados, tiene su edición. ¿Se acuerdan por qué siempre figura la edición en la tapa? Que se actualiza. Perfecto, porque es binario, sí se actualiza. Teníamos lo que era la definición de normas, por supuesto, que esto es un tema a preguntar. Lo que son los métodos recomendados, ¿sí? Acá de nuevo yo podría hacer una referencia y decir, bueno, alguien me puede decir, hoy en la mañana me dijeron, sí, norma, lo que es necesario, método recomendado, lo que es conveniente. Esa respuesta podrá ser una aproximación cercana a lo que se está pidiendo, pero obviamente que si alguien me responde, es toda la especificación, será una respuesta mucho más completa, ¿no? Empezamos entonces también con la estructura del anexo 14, veíamos cómo está estructurado. ¿Por qué nos interesa esto? Más que nada porque es un recorrido de toda la materia que vamos a hacer nosotros, o si no se acuerdan, empezamos con una primera clase que era generalidades, la segunda clase, datos de aeródromo, la tercera clase, cuarta y quinta, terminamos metiéndonos en lo que eran características físicas, y acá entraba todo lo que es pista, calle de rodaje, plataforma, apartadero de espera, puntos de espera en pista, etc. ¿Sí? Obviamente, la cátedra va a seguir este circuito. Y vamos a terminar en servicios, equipos e instalaciones de aeródromo, que no sé si saben, pero la materia se llama aeródromos, infraestructura, servicios, equipos e instalaciones. ¿Sí? Con esto redondearíamos todos los temas. ¿Mantenimiento por qué no? La parte de mantenimiento es porque capaz necesitamos algo, habría que ver. La verdad que para el tema del despachante de aeronaves me parece que conocer qué tipo de mantenimiento se hace en el aeropuerto, no sé si les repercute. A mí me parece que lo necesario acá es que ustedes entiendan qué infraestructura te vas a encontrar, qué servicios prestás, qué equipos e instalaciones tenés para prestar esos servicios. Y me parece que eso es lo que ustedes tienen que entrar, simplemente porque van a estar parados en el aeródromo y tienen que saber qué hay. ¿Sí? Veíamos la documentación complementaria, habíamos visto que manuales hay para hacer dulce, hay muchísimos, que nosotros resaltamos por los principales que utilizamos. Nosotros, y no me refiero a nivel cátedra, no me refiero a nosotros ni despachantes, ni ingenieros, ni nada. A nivel cátedra, la mayoría de la información que sacamos son los del manual de planificación, el manual de diseño. Estos dos, este lo tienen completo, este tiene la parte 1 y 2. Y el manual de servicios por ahora no fue necesario, y quizás ni siquiera se tengamos que ver. Aparecía IATA en paralelo a la creación de Oasis, y de nuevo, ¿por qué se crea IATA? ¿Qué es IATA? ¿A quién representa? ¿Y cuáles son sus objetivos? Nuevamente, obviamente los objetivos también se pueden agrupar en estas 4 palabras, sin embargo tenemos que entender que IATA también se tuvo el inequívoco propósito de promover la toma en cuenta de sus intereses en las decisiones del Oasis, ¿sí? Una cosa será lo que IATA vende para decir, bueno, yo quiero regularidad, sustentabilidad. Lo que quiero también es defender mis derechos, que nadie venga y me diga, bueno, mira, ahora tenés que operar y te va a costar mucho más operar y no puedes subir el billete, el costo del pasaje. ¿Sí? ¿Emite documentación? Sí. ¿Emite normativa? No. IATA no emite normativa, emite documentos, manuales, directivas y boletines. El principal más conocido, que seguramente acá no lo utilicemos, es el EA por Development Reference Manual, el manual de desarrollo aeroportuario, ¿sí? Pero IATA y en paralelo ASI, pero quizás unos años más tarde, en 48 aparece ASI, como ustedes me dijeron, de nuevo, por CREA. ¿Emite normativa ASI? No, emite, ¿qué emite? De nuevo, documentos, manuales, ¿sí? Después habíamos pasado un poquito por acá por las conferencias, habíamos dicho que estas conferencias son distintas regionalizaciones que hace OASI para atender temas que solamente para acá. Más que en cuántas regiones se divide. No.
No, porque no es necesario. Y ya empezamos a meternos entonces con una autoridad en particular, que era la Federal Aviation Administration. ¿Qué es la Federal Aviation Administration? La Autoridad de Aviación Civil estadounidense. ¿Sí? ¿Es autoridad nuestra? ¿Emite normativa? Sí, sí, emite normativa. Nosotros no adoptamos esa normativa como propia, pero ¿cómo la adoptamos? Como referencia, ¿sí? ¿Y por qué decíamos que por qué solamente miramos a la Federal Aviation Administration y no miramos a la Autoridad de Aviación Civil del Perú? Porque es avanzado. Más que porque es avanzado, porque tiene lo que se dice un know-how, una experiencia tan grande en el tema de aviación civil que lo vuelve una entidad de referencia. De hecho, tal es eso que es una entidad de referencia de la OASI. ¿Sí? Y después ya nos metíamos entonces en el contexto nacional. Para repasar rápido, el contexto internacional, OASI, IATA, ASI y FAA. ¿Sí? Cada uno que es, que emite, qué rol cumple, a quién representa. Bueno, ya, siendo las 9 menos cuarto me declaro cansado. Nos metíamos con entonces normativa nacional. ¿Se acuerdan cuando nos metíamos en normativa nacional? Decíamos que teníamos un gran número de aeropuertos, aeródromos y campos aptos de vuelo, que decíamos que la CIA había encontrado más de 1300, 1100. Sin embargo, dentro de ese conjunto de aeródromos, nosotros hacíamos un agrupamiento de unos 50 y pico, 54, 57. ¿Quiénes eran esos 57 aeropuertos? Los oficiales. Tienen un nombre. Sistema Nacional de Aeropuertos. Sistema Nacional Aeroportuario, muy bien. El SNA, ¿se acuerdan? Lo primero que hace el Estado. ¿Eh? No, no es la. Bueno, algo parecido a lo que estamos acá. Claro. Bueno, ¿qué era el SNA? ¿Alguien se acuerda? Además del Sistema Nacional Aeroportuario que lo referencia. ¿Qué era el SNA? ¿Qué características cumplían ese conjunto de aeródromos? Controlados. ¿Concesionados y no concesionados? Bueno, sí, dentro del SNA hay aeródromos concesionados y no concesionados. ¿Pero qué? ¿Por qué un aeropuerto podía pertenecer al SNA y otro no? ¿Estamos de acuerdo que no todos los aeropuertos de Argentina pertenecen al SNA? Por la utilidad. Sí, habíamos hablado bastante más de esto. ¿No se acuerda nadie? ¿Vos que me controlás tanto? Lo mandó un domingo eso. Nada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran un conjunto de aeropuertos que se consideraban prioritarios para la inversión? El Estado los consideraba prioritarios para invertir. Y habíamos visto que no solamente tenían que ver con cuestiones económicas, sino que había cuestiones de defensa, cuestiones de conectividad. ¿Se acuerdan que hablamos de todo esto? ¿No se acuerdan? ¿Nadie sabe? ¿Alguno que me diga que sí? Porque estoy seguro que Pedro. Que lo dije, estoy seguro. Sí, alguno no me habrá escuchado. Pero de hecho, varios de ustedes tiraban cuestiones económicas y empezamos a hablar de distintas cosas. Decíamos que el Estado no solamente busca réditos económicos, sino que tiene más de jurisdicción, de defensa, de conectividad, de sanidad, etc. ¿Sí? Entonces, cuando se crea este Sistema Nacional Aeroportuario, se crea con el fin de lo que ella dijo, de concesionar un conjunto de aeropuertos. Como decido concesionar un conjunto de aeropuertos, ¿qué hace el Estado? ¿Qué es la concesión? ¿Alguien sabe qué es una concesión? Pertenece a una empresa privada. Sí, en realidad lo que hace el Estado es ceder la explotación de una infraestructura que le pertenece por un tiempo determinado. ¿Y a qué se compromete la empresa? A explotar esa infraestructura y a mantenerla y invertir para la inversión o lo que necesite. ¿Sí? Esa es la. Si el Estado está cediendo infraestructura, está cediendo propiedad de una empresa, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Qué institución se crea a nivel nacional? Perfecto, el organismo regulador del Sistema Nacional Aeroportuario. ¿Para qué? Para justamente regular estas cosas, chicos. Yo se los cuento tipo cuento para que empecemos a entenderlas, pero esto ya tendría que estar sabido. Obviamente que el Estado, al ceder parte de sus propiedades, crea un organismo regulador que ¿qué hace? Regular justamente la operación en ese tipo de aeropuertos, ¿sí? Que el concesionario venga y cumpla lo que dijo que iba a hacer. Sí, acá habíamos los distintos roles del Estado. Acá encontramos el decreto 375/97, acuérdense que esto es en el 97,
Tiene la licitación pública para otorgar en concesión la explotación, la administración y funcionamiento de aeropuertos. Esto quizás les parezca un poco trivial, pero fíjense que dentro habíamos visto que dentro de los conceptos encontramos cuestiones que relacionaban la autoridad con OASI, ¿sí? Hablaba sobre el atraso que tiene la infraestructura aeroportuaria nacional. Acá veíamos que la Constitución Nacional, ¿qué es el órgano de control? Obviamente esto lo vamos a preguntar. Funciones y objetivos, por supuesto que sí. El OSNA, también tenemos que ver qué es, a quién representa, ¿sí? Qué objetivos tiene. Infraestructura no es necesario. Perdón el organigrama, pero sí que sepan, no hace falta, pero esta filmina estaba destinada a que había habido un cambio de jurisdicción en el tema de la Secretaría de Transporte. Habíamos visto que el SNA se divide en dos grupos, el grupo A y el grupo B. En un principio, el grupo A eran los concesionados y el grupo B eran los no concesionados, porque solamente habíamos concesionado aeródromos al Aeropuerto Argentina 2000. ¿Qué pasó después? Algunos aeropuertos del grupo B fueron concesionados a otros concesionarios. ¿Alguien se acuerda de otros concesionarios que no sean el Aeropuerto Argentina 2000? Aeropuerto Bahía Blanca, Aeropuerto Neuquén y otra empresa que tiene 3 aeropuertos. Calafate, Ushuaia, London Supply, ¿sí? Esa era la otra empresa administrativa. Entonces, ¿cómo termina dividido este conjunto? Grupo A, concesionados a Aeropuertos Argentina 2000. Grupo B, otros concesionarios. Dentro del grupo B, digo, podríamos dividirlo en dos: concesionados a otros concesionarios y no concesionados. Voy a poner una serie de pagos. El proceso de concesión, modalidad de concesión, entre todas las cuestiones informativas. Plan de inversiones, acá la renegociación por la gran devaluación que tuvimos en el 2001, hasta que llegamos al decreto 1770 de creación de ¿quién? De la ANAC. ¿Qué es la ANAC? Administración Nacional de Aviación Civil. ¿Qué rol cumple? Es la autoridad de aviación civil argentina. ¿Sí? ¿Emite normativa? ¿Cómo se llama la normativa que emite? Las RAC. ¿Solamente las RAC? Regulaciones argentinas de aviación civil. No solamente RAC, pero todo está tendiendo a unificar toda la normativa en las RAC. Aparecen otras que se llaman DENAR. Acuérdense que estas vienen de lo que antes era la DNA, Dirección de Navegación Aérea, ¿sí? Que pertenecía al ámbito militar. Lo que se está teniendo todo es que las DENAR dejen de estar en vigencia y pasen todas a formar RAC. Algo que no les dije, chicos, y que es importante. ¿Cómo se llama la normativa que emite la Federal Aviation Administration? FAR. ¿Sí? Y habíamos dicho que las RAC y las FAR, si bien no son autoridad para nosotros, cuando íbamos a buscar las FAR encontrábamos una serie de números de FAR y encontrábamos las mismas RAC, y que terminan las RAC siendo una transcripción directamente de lo que era la FAR. ¿Sí? A modo informativo, las de la Comunidad Europea son HAR, con J. ¿Sí? Dentro entonces de la creación, en esta filmina teníamos un poco de los considerandos de por qué creamos la ANAC, y aunque parezca de nuevo, parezca una tontería, está bueno que darle una mirada, entender el porqué de la creación, sobre todo en este párrafo donde se mete con lo que es OASI. Acuérdense que nosotros tenemos que entender bien cuál es la relación entre la OASI y la administración y nuestra autoridad. Acuérdense que en el preámbulo del anexo 14 hay una cuestión que habla sobre qué tienen que hacer los estados si no cumplen la normativa, ¿sí? Toda esa relación que hay entre la OASI y la autoridad también está bueno conocer. Bueno, y acá ya entramos en algunas cuestiones. Vamos a ver esto estaba desactualizado, esto lo habíamos visto. Pero un organigrama, de hecho, por acá aparece todavía como la aviación civil en manos del Ministerio de Defensa. Chicos, si hay algo acá que ustedes quieren que expliquemos más, frenen y dicen. Ya en la clase número 2 nos vamos a meter con los datos de los aeropuertos y con la publicación de información aeronáutica. ¿Se acuerdan que acá ya nos metíamos con qué me pedía la OASI a mi autoridad? ¿Qué me pedía que yo publique? Entonces hablábamos de todos estos datos
que pide que se publiquen, ¿sí? Puede ser pregunta, por ejemplo. Cada uno de estos tenemos que saber qué es. ¿Qué es el punto de referencia del aeródromo? No es necesario que sepan que esto, por ejemplo, se medirá la posición del punto de referencia y se notificará a la autoridad de los servicios de información aeronáutica en grados, minutos y segundos. A mí lo que me interesa es saber que a mí la OASI o la autoridad publica, la OASI le pide a la autoridad que publique dentro de la publicación de información aeronáutica el punto de referencia del aeródromo, ¿sí? Que nos pide que publiquemos la elevación del aeródromo, ¿sí? ¿Qué es la elevación? Nos pide que publiquemos qué es la temperatura de referencia. Acá sí podemos hacer un parate y preguntar un poco a qué llama temperatura o cómo la OASI pide que calculemos la temperatura de referencia, que está acá. No por un tema de que se lo tengan que saber de memoria, simplemente para entender que no es la media anual, ¿sí? Habíamos visto cuál es la diferencia y por qué en general tomamos temperaturas mucho más altas que las medias, las temperaturas medias de la región. Dimensiones del aeródromo. Bueno, esto simplemente entender de que una pista, acá por ahí mucho no habría que preguntar, ¿no? Porque dimensiones de cada infraestructura por ahí es una locura. Pero sí entender, de nuevo, que la autoridad, lo que le pide a la autoridad es que publique todas las dimensiones relativas a las infraestructuras del aeródromo, ¿sí? La resistencia de los pavimentos. Acá tenemos otra respuesta en la que podemos meternos un poquitito más, porque habíamos visto que hay una codificación para publicar los pavimentos y nosotros la vimos que tenía que ver con esto. ¿Sí? Yo no digo de nuevo que me digan que la resistencia del terreno entre mide B es mediana, pero sí que cuando uno publica la resistencia de pavimentos, me diga de que en esa codificación está especificado qué tipo de pavimento es, también está especificada la resistencia del terreno, la presión de los neumáticos y el método que se utilizó para evaluar estas resistencias, ¿sí? Entonces, entender que en este código hay mucha información y qué información está metida, ¿sí? Emplazamiento para verificación del altímetro, simplemente que sepan que se publica, todos saben lo que es el emplazamiento para verificación del altímetro. Acuérdense, el altímetro de dos maneras van a ir a ustedes el emplazamiento del altímetro. ¿Se acuerdan lo que era un altímetro? Que mide la altura de un avión respecto a una referencia, ¿sí? Eso se medía, acuérdense que yo les decía que la altura se medía con la diferencia de presión que uno encuentra en la atmósfera a medida que se va elevando. Siempre que vas subiendo en elevación, tenés menor densidad de aire. La famosa la pelota no dobla, en el mundial y en la altura la pelota no dobla, es porque hay menos densidad de aire, hay menos roce con el aire, entonces la coma que tiene que tomar la pelota no lo hace por la densidad de aire. Esa densidad de aire, esa variación de la densidad de aire, está relacionada con la altura que vos tenés sobre el suelo. Como la densidad de aire varía todos los días y uno tiene que estar seteando, calibrando ese dispositivo, vos tenés un área en el aeropuerto donde te frenás y te dice a qué altura tiene que estar indicando tu altímetro, vos calibrás el altímetro, sabés que lo tenés bien calibrado referido a las condiciones atmosféricas de ese día, ¿sí? Simplemente un punto de verificación, así como vimos el punto de verificación del BOR, también tenemos un punto para verificar el altímetro. ¿Qué les interesa a ustedes saber? Que la autoridad nos va a publicar dónde está emplazado el punto para que verificar el altímetro antes del vuelo. Tiene que estar publicadas las distancias declaradas. Esto todavía nosotros bien no las entendemos porque todavía no vimos bien lo que es zona de parada y clear. Si bien vinimos, no vimos mucha información respecto a su uso que tiene que ver con las distancias declaradas. De nuevo, la autoridad lo que nosotros debemos saber es que nos pide que las distancias declaradas estén publicadas en el IP, ¿sí? Condiciones del área de movimiento. Esto fue quizás lo que a ustedes más les costó encontrar dentro de los AIP de la Argentina. Simplemente entiendan de que es, bueno, lo que dice ahí, entender que si el estado de alguna infraestructura del aeropuerto se encuentra dañada, tiene alguna cuestión que haya que resaltar para que el piloto no ponga en riesgo la operación de su aeronave, tiene que estar publicado en el AIP. Las condiciones, fíjense lo que dice, trabajo de construcción y mantenimiento, partes irregulares o deterioradas de la superficie de pista, rodaje con plataforma, el rodaje alfa
está cerrado, eso por ejemplo podría estar publicado por tareas de mantenimiento. Retiro de aeronaves inutilizadas, fíjense que ahí dice bien qué es lo que hay que publicar, solamente para que entiendan qué servicio hay, acuérdense que si se presta servicio y determinar la aeronave de mayor porte a la que yo le doy el servicio, cosa que es entender si el operador va a poder retirar la aeronave. Cuestiones de salvamento y extinción de incendios. Y sistemas visuales indicadores dependientes de aproximación. Si tiene o no tiene este tipo de sistemas. ¿Se acuerdan lo que era el PAPI? Lo hemos visto. ¿Sí? Que le daba risa a todo, que eran esas 4 luces que eran los asistentes de aproximación. Poneme la presentación.